Si Dios quiere. A veces me impresiona la cantidad de cosas que mi madre decía y que tenían una base bíblica. Si tenía planes de hacer algo al otro día, siempre decía, si Dios quiere. Si pensaba en algunas fiestas como Navidad y planificaba lo que comeríamos, decía, si Dios quiere comeremos esto o aquello. Incluso cuando se despedía de alguien decía, nos veremos mañana si Dios quiere. Es posible que algunas personas lo usaran o lo usen sin comprender bien su significado y su importancia. Hoy vamos a mirar la frase, si Dios quiere y sus implicaciones bíblicas. Para ello vamos a acercarnos a la carta de Santiago capítulo 4 versos del 13 al 17. Pero antes de leerlo debemos tener en cuenta que los judíos eran de los más grandes comerciantes del mundo y aún hoy día siguen siéndolo. Tener esto en cuenta nos ayudará a entender el contexto en el cual Santiago cita estos versículos. El pasaje dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algunos de los cristianos a los que Santiago estaba escribiendo estaban viviendo en un nivel de soberbia impropio de alguien que ha conocido la salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario y la incapacidad del ser humano de reconciliarse con Dios a través de sus propias fuerzas. La bendición de Dios estaba con ellos. Algunos eran prosperados en sus negocios y su calidad de vida había subido. Lamentablemente dejaron de reconocer al Señor para exaltar a sus propias fuerzas y sabiduría. El versículo 13 dice, Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago no está recriminando el que viajaran e hicieran negocios. Tampoco se recrimina tener visión de futuro o que se planifique. El problema radica que dentro de la congregación se exaltaban a ellos mismos y se dejaba a Dios fuera de sus planes. Quizás en el mejor de los casos tenían sus proyectos, sus ideas y decían que eran de Dios. Predicaban de su sabiduría y de su inteligencia. Para ganar dinero usaban su mente en vez de ver la mano de Dios bendiciéndoles. En la medida que se enriquecían, menguaban en humildad. Lamentablemente a lo largo de los últimos 30 años de mi vida, he visto a personas llegar a la iglesia totalmente destruidos, arruinados económicamente, algunos con problemas de drogas graves. Entregaron su corazón a Dios y éste los restauró y los bendijo dándoles trabajo, negocios, una nueva familia, pero con el tiempo, en vez de crecer en humildad y gratitud a Dios, crecieron en vanidad y orgullo. Algunos se veían superiores a los demás en la iglesia, pudiendo llegar a tratar con menosprecio a los otros, tratando con menosprecios a los que no prosperaban y tratando con menosprecio, valga la redundancia, a aquellos que eran pobres o que no estaban al nivel de la economía al cual ellos habían llegado. Nos sigue diciendo el texto lo siguiente, en el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El ser humano se jacta de muchas cosas, pero la verdad es que ni tan siquiera puede garantizar lo que sucederá mañana o dentro de un rato. Hace unos años fui a una conferencia que daba un meteorólogo ya jubilado, un hombre famoso en España. Me impresionó que dijo que con la tecnología actual, acertar el tiempo que hará más de 5 días y hacerlo con exactitud era más o menos un milagro. Habló de la importancia de ser humilde y no jactarse demasiado en la tecnología. La naturaleza hoy día, a pesar de la tecnología, se escapaba al saber humano. Seguimos con el pensamiento de Santiago, y es fácil ver que seguía claramente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo describe el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versos del 16 al 21 y que vamos a oír ahora. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo,
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los dos últimos versículos de esta lectura nos muestran lo que Dios le dijo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre actúa neciamente cuando cree que es dueño de su propio futuro, cuando cree que es dueño del tiempo, cuando cree que él puede planificar y pensar que puede hacer lo que quiera, y no sabe, como nos dice el libro de Proverbios, que no debemos de jactarnos del día de mañana, porque no sabes ni lo que dará de sí el día de hoy. El autor a Proverbios era un hombre sabio que observaba la realidad de la vida. El hombre que se jactaba del día de mañana era un hombre condenado a la frustración, al fracaso, a la desilusión, porque solo Dios tiene el control absoluto del tiempo. Solo Dios sabe realmente lo que va a acontecer, lo que va a venir, y solo Dios sabe realmente lo que es bueno. Es por todo esto que Santiago dice, y hemos oído en los versículos 15 y 16, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Lo que Santiago nos quiere enseñar no es que recitemos una fórmula mágica con las palabras, si Dios quiere, para poder obtener lo que queramos. Lo que realmente nos está enseñando es que deberíamos buscar el plan y la voluntad de Dios para nuestra economía y para cada cosa de nuestra vida, así como reconocer que dependemos de su soberanía para vivir. Si Dios quiere, expresa una completa dependencia de Dios en cada aspecto de la vida. Las personas a las que se refiere Santiago estaban haciendo sus planes sin contar con Dios. Mostraban con su arrogancia que ellos controlaban su propia vida y destino. El cristiano no debe de quedar paralizado por miedo al futuro. Al contrario, debe confiar en Dios, entregarle a Él nuestra vida. Si Dios quiere, implica también que te alineas con Dios para hacer su voluntad. Los planes que haces son aprobados por Él. Estás diciendo que si no es su voluntad, lo mejor que puedes hacer es no hacerlo. Que si no es su voluntad, la mejor de las cosas que pase, por muy buena que pueda parecer, no será lo mejor. Porque lo mejor siempre viene de Dios. El último versículo que miraremos hoy de Santiago nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La primera cosa buena que debemos hacer es buscar la voluntad de Dios. Esto es lo mejor que tú puedes hacer. Esto es la mejor cosa a la cual puedes dedicar el tiempo. Tu tiempo de reflexión, tu tiempo para buscar sabiduría, tu tiempo para buscar el éxito siempre debe de partir de la voluntad de Dios. Todo lo demás que no tenga como origen la voluntad de Dios será un fracaso. Parte de un mal origen, parte de una mala base. La base no es la base correcta. Poner a Dios en primer lugar es nuestra responsabilidad. Y esta responsabilidad recae en nosotros. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si lees el último capítulo de la carta de Santiago, verás que está hablando de los ricos que oprimían a los pobres. Hablaba de aquellos que se habían enriquecido quedándose el salario del jornalero. Y te queremos invitar a que hagas un estudio acerca del siguiente capítulo, el capítulo 5 de Santiago, y verás que desde su principio está hablando de aquellos ricos que se hicieron ricos a costa del jornalero. Aquellos ricos que tenían una actitud de corazón que no era la correcta. Ellos no contaban con la voluntad de Dios, no podían decir si Dios quiere, porque Dios no quiere que el jornalero, que el pobre sea abusado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Implica que debemos tomar la iniciativa para hacer el bien. Esto es algo que Dios sí quiere. Esto es la voluntad de Dios. Esto es el camino que Dios quiere que tomemos para cada uno de nosotros. Si Dios quiere, seguiremos compartiendo con vosotros su palabra. Hoy queremos bendeciros y pedir a Dios que seáis llenos de toda bendición espiritual. Queremos rogar a Dios que nos ayude a todos a comprender que realmente pedir, si Dios quiere, implica pedir la mejor bendición.
hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podamos tener, es la mejor cosa, es la mejor inversión que podamos hacer, es trabajar, esforzarnos en aquello que Dios sí quiere que se haga. Queremos dejaros con este pensamiento, os esperamos en un próximo programa.